Muy buenas noches. Mi nombre es David Castro y de nuevo en este programa El Dios Desconocido. Esta noche quiero hacer un paréntesis antes de continuar con esta serie que que empezamos esta semana acerca del plan de salvación. A veces es bueno hacer una pausa y mirar qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos estado estudiando y hacia dónde vamos. Es importante. Y yo quisiera esta noche también mencionarles de nuevo, para que estemos bien claros, que mi función aquí, yo solamente soy una vasija. Yo soy la vasija que vengo a sembrar una semilla en tu espíritu de la palabra de Dios. Yo soy una vasija que vengo aquí a provocarte a que tú vayas a la palabra, busques y estudies. Yo quiero provocarte a que tú le pidas al Espíritu Santo que te guíe, que te dé iluminación y que te dé convicción de la palabra. Tú no puedes guiarte por lo que yo te digo. Tú tienes que tener convicción del Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús, antes de ir a la cruz y antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores, él le pidió al Padre, le dijo: Padre, yo no quiero dejarlos huérfanos, envía el Espíritu Santo. Y entonces Jesús fue muy específico. ¿Para qué enviar al Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo fuese el consolador. La palabra consolador no es uno que viene a dar consuelo, es uno que viene a dar, a guiar, a dirigir, para que sea lámpara a nuestros pies, para que sea el que nos da la revelación y la iluminación de la palabra. Es muy importante. Una vez que nacemos de nuevo, que hemos sido redimidos, y al ser redimidos tenemos un nuevo nacimiento, somos hechos una nueva criatura, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. ¿Para qué? Simplemente para que tenga gallinitas en la piel o emociones. No, porque el Espíritu Santo viene para ser tu guía. El Espíritu Santo viene para que tú vivas la vida del Espíritu, para que tú vivas de acuerdo al Espíritu, dando el fruto del Espíritu. El Espíritu viene a ser el que te va a dar entendimiento de la palabra. El problema con muchos religiosos es que ellos quieren ser el Espíritu Santo. Argumentan y pelean y de todo, porque ellos están convencidos que ellos solamente son los que pueden decir y hablar y tener la verdad. No, 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 no. Una cosa es provocar y sembrar y prender una lámpara, prender un bombillo, para que entonces tú busques al Espíritu Santo. Esta noche yo quiero animarte. No te sientes aquí cada noche, o si ves los videos en YouTube, y simplemente digiere todo lo que yo te estoy diciendo. Por favor, en el nombre de Jesucristo, busca tú la palabra. Órale al Espíritu Santo para que te dé entendimiento. Ese ha sido el problema que hemos tenido por cientos de años, que el espíritu religioso, con sus diferentes sistemas religiosos, quieren ser los que te indoctrinan, quieren ser los que te dicen qué creer, qué no creer, qué es lo que es y qué es lo que... No. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Así que, primeramente, quiero animarte sobre eso. Segundo, quiero repasarte lo que te dije cuando primero empezamos estos estudios. Yo tomé 2 semanas para darte un pequeño historial de lo que había sucedido después del primer siglo. Después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ascendió, y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio del reino, porque eso fue lo que los primeros apóstoles predicaron. Todos ellos predicaban, enseñaban el evangelio del reino, porque eso fue lo que recibieron de Jesús.
Jesús lo único que predicó fue el reino, el eterno propósito de Dios, el establecer el reino en la tierra, los principios del reino, las verdades espirituales del reino, las leyes espirituales del reino. Eso fue, Jesús no habló de ninguna otra cosa, solo del reino. Todas las parábolas comienzan, el reino es semejante a, o el reino de los cielos es como, y viene la parábola. Entonces, Dios usó las parábolas como analogías para mostrar qué es el reino y qué es el evangelio del reino. Jesús no predicó religión, él no predicó judaísmo. Los religiosos estaban detrás de él persiguiéndolo todo el tiempo. Es más, la culminación fue que los religiosos lo llamaron a Jesús que era un blasfemo y lo acusaron de blasfemia. Esa fue la acusación. Y por eso pidieron, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque él vino a enseñar algo que era totalmente diferente a las tradiciones religiosas de los ancianos y del judaísmo. Léete Marcos capítulo 7. Especialmente los primeros 13 versículos. Es poderosísimo cómo Jesús le contesta ahí a los religiosos que lo están confrontando a él otra vez con tradiciones. Es que tú dejas que tus discípulos coman sin lavarse las manos. Y por ahí siguieron. Leer cómo Jesús les habló a ellos. Jesús por fin le dijo, ustedes con las tradiciones que están agarrados y tan aferrados a ellas, invalidan la palabra de Dios. Eso es lo que el espíritu religioso hace. Invalida la palabra de Dios. Entonces, por eso es que yo te digo, tenemos que ser diligentes. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé iluminación, que nos dé entendimiento de qué es la palabra de Dios. Porque hemos tenido cientos de años, 1000 y tantos años de religión y de doctrinas y de teologías religiosas que no han permitido que el pueblo de Dios verdaderamente tenga iluminación y entendimiento de quién es Dios y cuál es su eterno propósito. La mayoría del pueblo de Dios cree que el eterno propósito de Dios es que tú seas salvo para irte para el cielo. Y cogen versículos y citan esto, pero ahí no. Por ahí alguien me mandó unos versículos que dice que para defender que vamos para el cielo, y ni uno solo hablaba del cielo. Hablaba de gloria, pero gloria no es el cielo. En el vocabulario religioso, gloria es sinónimo al cielo, pero no en la palabra de Dios. En fin, yo no le hago mucho caso a esos comentarios, pero lo mencioné nada más, porque el pueblo de Dios no ha conocido el eterno propósito de Dios. Ahora, ¿cómo fue que la Biblia comienza? ¿Cómo comienza la palabra de Dios en Génesis capítulo 1? Primero comienza diciéndonos que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego entonces nos muestra cómo la Biblia nos da el relato de los 6 días de la creación. Y cómo la luna y las estrellas y los peces y la vegetación, cómo todo fue creado. Y luego llegamos al versículo 26 de Génesis 1, donde Dios ahora va a crear al hombre porque Dios tiene una intención y un propósito con el hombre. Esa intención y ese propósito Dios lo tenía antes de crear los peces, antes de crear las aves, antes de crear la luna y las estrellas y el sol, antes de crear los ángeles. Es más, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito para crear al hombre. Y ese propósito era que iban a crear al hombre, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iban a crear al hombre a la imagen de ellos, a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios, para que el hombre ejerciese dominio. Escucha esa palabra, dominio. ¿Dónde? En la tierra, para que sojuzgase y reinase en la tierra.
Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, le sopló aliento de vida y tomó al hombre, dice la palabra, y lo puso en el jardín del Edén. El jardín del Edén no estaba en el cielo, el jardín del Edén estaba aquí en la tierra. El jardín era una parte de todo lo que Dios había creado. Es más, si tú quieres ver dónde estaba el jardín del Edén, vete a Irak, allá está. Todavía en el mismo lugar donde Dios lo creó. Ahí está todavía. Ahí están los ríos que se mencionan en Génesis, ahí al principio. Ahí están los ríos hoy. El Éufrates, el Tigris, ahí están todos. Porque Dios creó al hombre de la tierra para ejercer dominio sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque eso era parte de su eterno propósito. El eterno propósito de Dios es reinar sobre la tierra, sojuzgar la tierra, poner la tierra bajo su autoridad, bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y todos los que estamos reinando con Él. Ese es el eterno propósito de Dios. Entonces, la Biblia comienza con el hombre siendo creado para gobernar, el eterno propósito de Dios. El hombre fracasó, el hombre pecó, el hombre se cayó del propósito, trajo maldición sobre la tierra y maldición sobre la humanidad, que fue la muerte eterna. Y entonces Dios empieza inmediatamente, ahí mismo en el jardín del Edén, cuando el hombre se descualificó y cuando el hombre se cayó del propósito, ahí mismo Dios empieza a desenvolver su eterno propósito. Ahí mismo en el jardín del Edén empieza Dios con los símbolos, las sombras y las tipologías para revelarnos a nosotros, o para que cuando fuesen escritos tú y yo pudiésemos entender el eterno propósito de Dios y el plan de redención dentro del eterno propósito de Dios. ¿Y qué hace Dios en el jardín del Edén? ¿Qué es la primera sombra, la primera tipología que vemos que Dios mismo hace? Resulta que Adán y la mujer, cuando desobedecieron y fueron separados de Dios y se cayeron del propósito, se vieron desnudos. Génesis 3:7 dice que se hicieron delantales de hojas de higuera y se los pusieron para cubrir su desnudez. Pero cuando Dios vino y se encontró con ellos, Dios los vio llenos de miedo, de vergüenza y desnudos. Aunque ellos creían que con sus propias manos habían logrado vestirse, pero delante de Dios estaban totalmente desnudos. Y en Génesis capítulo 3, con el primer hombre y la primera mujer, Dios quería empezar a enseñar, a instruir su eterno propósito de redención. Y entonces encontramos que ahí mismo en el jardín Dios mata a un animal, le quita la piel a ese animal y con esa piel Dios viste a Adán y la mujer. Eso dice la palabra en Génesis 3. Dios los vistió. ¿Por qué? Porque Dios quería mandar un mensaje por medio de estos símbolos y tipología, que el hombre jamás puede cubrir su desnudez con su propia justicia, con sus propias obras, con sus propias manos. El hombre no puede guardar, hacer, observar o lo que sea para tapar su desnudez por causa del pecado. No puede. La desnudez y la consecuencia del pecado, solamente Dios puede dar la provisión para tapar y cubrir esa desnudez. Y ese mensaje lo tenemos en Génesis 3. Ahí mismo empieza ya Dios a enseñar. Y después entonces vemos otras cosas. Va donde Noé, dice la palabra que Dios encontró gracia, que Noé encontró gracia o favor en los ojos de Dios. Noé vivió en un tiempo donde la tierra estaba totalmente en paganismo, en iniquidad, maldad, corrupción terrible. Y Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Y entonces le dice a Noé, Noé, vas a hacer un arca. Noten que Dios le dio instrucciones, no solamente lo que iba a hacer, pero
cómo lo iba a hacer. Le dijo, vas a usar tal madera, va a ser de tantos cúbicos de largo, de tanto así de ancho, alto, va a tener una ventana, una puerta, todo. Dios le dijo a Noé cómo. No, él no le dijo, vete, búscate unos carpinteros para que ellos te digan cómo lo vamos a hacer. No, Dios instruyó a Noé, porque cuando Dios da provisión, Él la da. El hombre no lo hace con sus propias obras o su propia mentalidad o con la junta que se junta que nada junta. No, Dios le dijo a Noé tal como iba a ser el arca. ¿Qué era el arca? Un símbolo, una sombra, una tipología. El arca era el lugar donde todo el que quisiera ser librado de la muerte por el diluvio podía entrar. Déjame usar la palabra que hemos estado usando esta semana. Todo el que quería ser salvo de no morir en el diluvio tenía que entrar en el arca que Dios había provisto, que Noé había hecho, y entraba ahí al arca, y entonces ese no iba a morir por causa del diluvio. Todos sabemos la historia, que nadie le hizo caso a Noé, se burlaron de él, y cuando Noé cerró la puerta, después que habían metido todos los animales que Dios instruyó, cuántos y cómo iban a entrar al arca, entonces se cerró la puerta, empezó a llover, se subieron las aguas y vino la destrucción de toda la tierra. El arca es una tipología, una sombra, un símbolo de lo que Dios está desenvolviendo, porque su eterno propósito es establecer su reino, pero el hombre necesita redención. El hombre necesita un plan que lo tenga en rescate, un plan que lo libere de la atadura del pecado. Entonces el hombre necesita redención y salvación. Y empezamos a verlo. Luego el pueblo de Dios está en el desierto y Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo terrenal. Y ya sabemos, el tabernáculo terrenal tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios instruye cómo se hace, de qué tipo es la tela, todo. Dios dio la instrucción. Vuelvo a decirte, cuando Dios va a hacer provisión de algo, Él da la instrucción. No es que Moisés se acostó una noche y tuvo una visión y le dijo a la mujer la siguiente mañana, ay, mi amor, tuve una visión anoche. Ay, qué lindo, yo también. Ay, esa es nuestra visión. Vamos a ver cuánta gente sigue en nuestra visión. No. Dios siempre, cuando Él desea algo, Él instruye. Entonces Moisés, dice el libro de Éxodo, que él hizo todo de acuerdo como Dios le dijo, todo, incluyendo el arca del pacto. Y ese arca fue puesto en el lugar santísimo. Y una vez al año se mataba el animal, se tomaba la sangre, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la rociaba sobre el lugar de la propiciación, que era donde estaban los dos querubines arriba del arca. Y entonces, en el momento que la sangre era regada allí y rociada, en ese momento venía la propiciación de los pecados del pueblo de Israel. El siguiente año tenían que hacerlo. ¿Qué era eso? Símbolo, tipología, sombras de Dios instruyendo, mostrando lo que era su eterno propósito, el plan de redención para perdón de pecados. Y después vemos otros. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua que celebraban todos los años. ¿Cuál era el propósito? ¿Simplemente tener una comida? No, era para recordar el éxodo de Egipto, donde se mató el cordero, donde comieron del cordero y pusieron la sangre en el lintel de la puerta, y donde quiera que la sangre estaba en la puerta y habían comido del cordero, ahí no hubo muerte. Ahí el ángel de la muerte pasó y nadie murió. Ahí hubo redención de la muerte y al día siguiente hubo salvación de la esclavitud. Hubo liberación del pueblo de la esclavitud de Faraón. Entonces Dios instruyó a Moisés,
Esta fiesta la van a celebrar cada año para instruirle a los niños y a los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de lo que yo hice por ustedes cuando los salvé, cuando los libré de la esclavitud de Egipto. Nuevamente, tipología, sombras. Termino con esto. En Lucas capítulo 8 se nos habla de dos discípulos que van caminando entre Jerusalén y Emaús después que Jesús fue crucificado en la cruz y su cuerpo que dice que había desaparecido. Estos dos discípulos, dice la palabra en Lucas 24, que iban caminando en este camino tristes, desconsolados, confundidos, hablando entre sí mismos. Y entonces nos dice la palabra que se apareció un tercer compañero de viaje. Y entonces dice, en ese contexto, que este compañero empezó desde Moisés y a través de todos los profetas a instruirle y enseñarle a estos dos discípulos en este camino de Emaús acerca de todo lo que la ley y los profetas decían de él. Déjame parafasearte. Jesús empezó a decirle lo que todos los símbolos y las sombras y las tipologías que Moisés con las fiestas y la ley y lo que los profetas habían escrito, todo lo que tenía que ver con Jesús, el Mesías crucificado y el Cristo resucitado, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra. Eso es lo que vemos que el mismo Jesús hizo. ¿Cómo enseñó Jesús? Usando lo que estaba escrito, usando todas las sombras, la tipología que estaba en el Antiguo Testamento. Y entonces dice que estos dos discípulos empezó a arderle el corazón, entraron a la casa, se abrieron los ojos y reconocieron que con ellos estaba el Cristo resucitado. Te digo todo esto porque quería tomar este paréntesis esta noche en esta enseñanza que estamos teniendo, porque estamos hablando esta semana acerca del plan de salvación. Y lo que pasa es que esta palabra salvación y ser salvo ha sido usada por cientos de años en el cristianismo religioso en un contexto y en una aplicación muy diferente a la que la escritura lo tiene. Y como es tan popular esta palabra y ha sido tan usada, hay cantos, alabanzas, hay poesías y todo con esta palabra, con una connotación de acepta a Jesús para que seas salvo y vayas para el cielo. Entonces, cuando empezamos a enseñar lo que estamos enseñando esta semana, es muy diferente a lo que tradicionalmente se ha enseñado. Nuevamente, yo estoy aquí para provocarte a pensar y ojalá tú le pidas al Espíritu Santo para que te ayude y te dé entendimiento de la importancia del plan de salvación dentro del eterno propósito de Dios para aquellos que Él ha redimido por la sangre del Cordero Jesús que fue crucificado en la cruz. Mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos continuaremos con nuestra serie El Dios Desconocido. Hasta entonces, son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.